Es en No, plataforma. es en plataforma. Seguro que es en Ah, qué elegante, Dios mío, el doctor Costein lo estábamos esperando por acá. Miguel, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Su días. micro... Disculpen, antes que nada, pues no poder estar presencial con ustedes, pero por compromisos académicos previos, pues bueno, tuve que hacerlo por esta ocasión. Estamos aquí en la mesa de diálogo con Alberto Quintana, Enrique San Martín, quien te habla. Déjame empezar, Miguel, con el gusto de tenerte aquí. El tema en el derecho penitenciario y se esgrime que hay que buscar la rehabilitación del delincuente, pero el delincuente que tiene rehabilitación. Ya hay otros, y en esto el mismo derecho penitenciario termina habiendo una suerte de clasificación en tanto a la peligrosidad cuanto al delito cometido, si son infracciones, contravenciones, delitos de menor cuantía, delitos financieros, delitos contra la vida. Y para todo esto en el mundo hay diferentes tipos de pabellones y o cárceles. En Ecuador se está tratando de emular algo de esto para separar de las escenas de determinados centros penitenciarios a los de mayor peligrosidad, instaurándose centros en otras locaciones. ¿Cómo ve el abogado en ejercicio, especialista en temas de derecho penal y penitenciario, estas decisiones ejecutivas? A ver, yo creo que siempre todo tipo de construcción a nivel de infraestructura siempre va a ser importante y siempre va a ser bien recibida, creo yo, a efectos de poder tener un mejor sistema de prevención y un mejor sistema de rehabilitación. Es importante también aclarar que actualmente en el Ecuador el enfoque que nosotros tenemos dentro de la Constitución nos obliga a eso, porque la Constitución establece que el Ecuador tiene un sistema de prevención general, es decir, que la filosofía que existe en el Ecuador es que cada persona que ingresa a un centro de privación de libertad está ingresando no como un sistema de contención, sino como un sistema de reinserción y rehabilitación. Esto quiere decir que el espíritu de que se dicte algún tipo de medida en esta naturaleza obligatoriamente nos va a llevar a considerar que esa persona puede ser reinsertada a la sociedad. Lo que tendríamos que preguntarnos es si a la actualidad y en la fecha esto existe y estamos reinsertando a la sociedad, o el sistema penitenciario se ha convertido en una escuela o una universidad para el ejercicio de la delincuencia. Entonces, esto es lo que habría que generar o básicamente replantear un poco más. Insisto, lo que existe en el Ecuador es lo que se llama sistema de prevención general. Es importante también entender una diferencia. Toda cárcel, todo sistema de privación de libertad no puede ser entendido o considerado como un sistema de confinamiento, sino como un sistema o una herramienta de prevención para una reinserción social. El confinamiento básicamente no tiene nada que ver con un sistema de rehabilitación. Confinar simplemente significa aislar a las personas, tenerlas en un aislamiento total frente a la sociedad. Y eso es algo o un modelo a la larga que no es correcto generar algún tipo de implementación. Lo que deberíamos tener, mucho más allá del tema de la infraestructura, mucho más allá del tema tecnológico que es importante y del tema de seguridad, es generar una política criminal adecuada que nos permita, en todo caso, ir definiendo estos elementos importantes para poder lograr un sistema de rehabilitación que sí es posible y es factible. Hay muchos países del mundo a la larga que han logrado mejorar sustancialmente su sistema penitenciario. Países, por ejemplo, como Holanda, como Suiza, como Suecia, como Noruega, que han generado una importante inversión social para poder bajar su tasa criminal y prepararse para reinsertar a la sociedad. Para ejecutar este tipo de planificación, no solamente hay que entrar a la fase final, al momento de la contención para poder rehabilitar. Los sistemas de prevención, a través de un correcto sistema de política criminal, inician desde mucho antes, desde una inversión social, de un sistema de prevención, de un sistema de identificación geográfico, donde tal vez tenemos una alta tasa criminal, para posteriormente ir descendiendo el nivel de personas que podrían ser privadas de la libertad. Y de esa forma el sistema comienza a trabajar. Si nosotros únicamente nos concentramos en contener y sancionar,
la tasa criminal no va a reducirse nunca. ¿Qué tiempo te va a demorar realizar una planificación como esta? 5 o 10 años, o tal vez más tiempo. Pero es momento de poder empezar en cualquier momento, deberíamos empezarla ahora. Tenemos claro, Miguel, que la calentura no está en la sábana y que construir el hospedaje del delincuente y separarlos de su peligrosidad simplemente va a la punta del iceberg, es decir, lo visible dentro del tema penitenciario. Lo que tú acabas de describir es todo un proceso en que está evitar el cometimiento de delitos, que si lo han cometido vayan a cumplir su pena, pero que en la pena, que el cumplimiento de la pena no sea una universidad del delito. Tercero, que no vean en peligro su vida por estar inmersos en un mundo de drogas, delincuencia y de que no se tiene el control directo por parte de la autoridad dentro de las cárceles. Estamos claros en eso. Pero dices que es momento de pensar, de empezar, cómo hacerlo, Miguel, en un país donde los recursos no hay ni para lo básico, peormente para este tipo de situaciones que, siendo las ideales, no pueden ejecutarse por falta de recursos. Claro, a ver, la solución podría ser tal vez no políticamente correcta. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros habría que analizar del presupuesto general del Estado, cuál es el presupuesto destinado específicamente al sistema de reinserción y rehabilitación, y si ese presupuesto general del Estado está únicamente enfocado a nivel del mantenimiento del sistema o está dividido en un sistema de inversión para una reinserción. En términos sencillos, ¿a qué me refiero? Si usted, Ramiro, tiene 20 personas que se encuentran privadas de la libertad, usted tiene que del 100% de ese presupuesto destinarlo para el mantenimiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad y también destinarlo para que se pueda ejecutar algo que técnicamente se llama plan individualizado de cumplimiento de la pena. Es decir, que todas las personas que ingresan a un centro de privación de la libertad a ejecutar cumplirse una pena, tienen que actuar por fases de progresión, donde yo tengo que trabajar en áreas educativas, en áreas laborales, en áreas culturales, para, dependiendo de estas áreas, cuando yo las logre cumplir, logre tener un beneficio penitenciario. Y mucha atención que una cosa es un beneficio penitenciario y otra un derecho penitenciario. Me refiero al beneficio penitenciario, que puede ser tal vez la situación de poder acceder a un régimen especial para poder acortar mi estadía dentro del centro de privación de la libertad. Pero todo esto funciona con un presupuesto. Entonces, si usted del 100% del presupuesto permanentemente lo agota en el mantenimiento, nunca va a generar un procedimiento para una prevención. ¿Qué es lo correcto? Que del 100% del presupuesto general del Estado, que se destinaba normalmente al sistema de prevención general dentro del sistema de rehabilitación, tratemos en medida de lo posible de suprimir algunos delitos que no son eficientes en la actualidad y que a la larga lo que están haciendo es incidir en aumentar población penitenciaria para poder bajar la tasa, en este caso de esta población penitenciaria, y el excedente de ese presupuesto, que yo no lo voy a gastar directamente en el sistema de rehabilitación, inyectarlo en un sistema de prevención social enfocado a nivel geográfico, es decir, en los lugares donde hay mayor tasa criminal, trabajar a nivel del deporte, que funciona mucho, trabajar a nivel de cultura y de esa forma poder atacar lo que posteriormente podría convertirse como un posible infractor a la ley. Si nosotros trabajamos mucho más en inversión social en estas zonas, o sobre todo, algo que no se habla mucho, en los centros de privación de la libertad o de medidas socioeducativas, por ejemplo, adolescentes infractores. Allí hay que trabajar para ir pensando que de pronto en unos 5 o 10 años vamos a comenzar a bajar la tasa criminal. Pero si nosotros, y Ramiro, únicamente nos mantenemos al momento, y con esto no digo que no sea necesario, el sistema de seguridad hoy por hoy lo exige. Es importante tener, sí, obviamente, tecnología en un centro de privación de la libertad. Es importante tener nueva infraestructura, es algo que se lo saluda y sí es importante tenerlo. Pero si esa infraestructura
esa tecnología, esa sostenibilidad ambiental que debe existir en un centro de privación de la libertad moderno, no va acompañado de un plan individualizado del cumplimiento de la pena, no vamos a lograr salir. Necesitamos que la parte tecnológica y de infraestructura vaya acompañada de la herramienta técnica que nos permita en todo caso alcanzar una mejor eficiencia. Contestando directamente a tu pregunta, para mí la solución aquí sería, insisto, tratar de destinar un poco del presupuesto que existe para el sistema de rehabilitación social en una inyección directa hacia una planificación social que nos mitigue en unos 5 o 10 años, insisto, y podamos ver realmente una realidad de personas que hoy por hoy no tienen otro camino, sino que seguir básicamente el modelo que tienen, que es un modelo de delincuencia. Si nosotros trabajamos en esto y ese modelo lo rompemos para que puedan tener otras opciones, vamos a tener a la larga, en un futuro, insisto, un mediano plazo, no es corto, una mejor sociedad. Miguel, déjame botarte a otro tema. Cuando en la consulta popular se aprobaron aquellas reformas para poner sentencias más drásticas a determinados delitos, esto tiene que ir al seno de la Asamblea para que se hagan las reformas adecuadas. Pero en lo que tiene que ver con la disposición dada por el pueblo ecuatoriano, la orden de que esto se trate en la Asamblea, hay que guardar determinadas reglas del derecho penal y derecho de procedimiento penal en lo que tiene que ver con la dosimetría de las penas, pues no se puede desequilibrar, descalzar unas penas que tengan una cantidad abrumadora de años y que otros delitos que probablemente siendo de mayor relevancia tengan otro tipo de penas de menor cuantía. ¿Cómo llegar al justo medio entre la disposición constitucional que debe tratarse en la Asamblea y el derecho ya aprobado que está vigente? Mira, Ramiro, este es un tema tal vez que se discute mucho en la actualidad. No solamente me lo puedes preguntar a mí, le puedes preguntar a todos los expertos realmente en la rama. Está científicamente comprobado, que es lo que he dicho hoy, lo he dicho varias veces, que el aumento de la pena no incide en la reducción de la tasa criminal. Por el contrario, la dispara o la aumenta. La lógica nos daría a pensar que si nosotros aumentamos la pena, tenemos una sociedad más segura. Pero a la larga lo que hacemos es disparar la tasa criminal. Esto está científicamente comprobado, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países del mundo. Por eso todo el sistema académico a través de la política criminal, todo el sistema académico a través de los sistemas criminológicos, nunca te comparte esto o va a estar de acuerdo. Y no podemos abstraernos en la realidad de una posición académica que ha sido sostenida y comprobada. Y te pongo dos ejemplos muy puntuales del caso ecuatoriano, concretamente ecuatoriano. El robo en el año 2000, antes del año 2014, tenía una pena que iba de 3 a 6 años de reclusión menor. La pena más grave eran 6 años. En el 2014 se reforma el código y se aumenta la pena del delito de robo, que hoy por hoy con agravantes y demás puede llegar hasta 9 años y 4 meses de prisión, por ejemplo. Entonces, a la larga, tienes un aumento de la pena. A nivel de análisis jurimétrico y estadístico, el robo en los últimos años sube mucho. Entonces, si la solución fuese el aumento de la pena, aquí hubiéramos tenido un caso donde de pronto debía haber descendido, en este caso, el delito de robo. El mismo caso de uno de los más graves, sicariato, asesinato, como lo quieras ver, tenía antes del año 2014 una pena que podía llegar hasta los 22 años de prisión, me parece. Y el día de hoy, en este caso, un delito de asesinato, de sicariato o de femicidio con agravantes, los delitos más graves contra la vida de las personas, pueden llegar hasta una pena de 34 años de prisión con agravantes. O sea, la pregunta viene a ser, ¿aumentó la muerte violenta o descendió la muerte violenta? Y las muertes violentas han aumentado. Eso quiere decir que tendríamos que escudriñar realmente qué es lo que está pasando en el país para que la tasa criminal incida y aumente. Entonces, los factores no están directamente, o las respuestas no están en el derecho penal para generar un mecanismo de contención a través de la dosimetría de la pena, porque a la larga generaría estos problemas. Yo entiendo, y esto si lo discutimos
en un almuerzo familiar, si discutimos con cualquier persona, preguntamos qué te parece si aumentamos la pena para que esté más tiempo en prisión y podamos estar más tranquilos, y todo el almuerzo familiar, todo el mundo va a decir, estamos totalmente de acuerdo, porque es una respuesta lógica. Sin embargo, cuando se ingresa a ejecutar el estudio a nivel estadístico, con cifras y con evidencias, nos damos cuenta que esto obviamente no es la salida. Ahora, ya existe una consulta popular, ya todos nos hemos pronunciado al respecto y se ha indicado que hay que generar este aumento de las penas. Ahí quiero hacer también un paréntesis. Hay excepciones a esta teoría que digo, y hay ciertos delitos donde tal vez sí es importante generar tal vez no un aumento en sí de las penas, pero sí algo que puede ser delimitar o analizar mejor el tema de los beneficios penitenciarios para que las personas sí puedan cumplir en este caso completamente sus penas en función de ciertas circunstancias y que no hayan de pronto tal vez algunas salidas atípicas de pronto que tal vez podrían existir. Pero esos son análisis de casos puntuales. Y esos casos puntuales no pueden representar la regla en general que puede existir. Ahora, ¿qué es lo que le toca hacer, Ramiro, a la Asamblea? A la Asamblea le toca dar cumplimiento a lo resuelto en este caso por parte del soberano, que es en este caso lo que se ha establecido a través de una consulta popular. Y obviamente todos los delitos guardan una dosimetría, como muy bien lo explicas a nivel técnico, que es los pisos y los techos que pueden existir para la imposición de las penas. Y esto parte directamente de la anatomía, que me refiero con la anatomía, la descripción en este caso del tipo penal. Entonces, cuando tenemos ya un tipo penal o un delito, me va a decir el mínimo y el máximo que puedo tener en cuanto a las penas. Lo que les corresponde a la Asamblea, conforme lo ha hecho ya el Ejecutivo, es que el Ejecutivo ha pasado en este caso a la Asamblea para el análisis pertinente, y la Asamblea simplemente va a tener que dar cumplimiento a lo dispuesto por parte del soberano. Si la Asamblea considera que la dosimetría de la pena aumentada siempre, porque la orden del soberano fue aumentar, puede ser básicamente un poco más abajo de lo que ha propuesto en este caso el presidente, para eso en todo caso es el procedimiento parlamentario, y eso es lo que se tendría que analizar hoy por la Asamblea, que los tiempos están corriendo aún ya, entonces creo que deben hacerlo rápido. Desde que yo estudié criminología y derecho penal, me acuerdo, esto que tú acabas de exponer era un tema ya cantado y que se decía en estos congresos de criminología que para lo único que el ser humano entendía el aumento de las penas era en las penas pecuniarias que tenían que ver con las infracciones de tránsito. Hasta ahí me quedé yo en los estudios y creo que según tu respuesta no han variado desde que yo fui estudiante hasta que tú eres profesor. Miguel, te paso a Enrique San Martín que continúa con la entrevista. Gracias, Ramiro. ¿Cómo está, doctor? Simplemente para recordar a nuestra audiencia que estamos dialogando con el doctor Miguel Costaín a través de quienes nos sintonizan por radio, la 98.9 FM y 99, qué buena radio. Doctor, el tiempo nos viene corto. Una consulta nada más. Mientras dialogaba con Ramiro me vino el título Crimen y Castigo del ruso Fedor Dostoyevsky. Impresionante, en todo caso lo leí en el colegio. Veía y revisaba también los problemas en las cárceles de América Latina. Los políticos se sienten presionados por darle seguridad a la ciudadanía, pero las prisiones, al menos en América Latina, hoy en día ya no son representación de castigo y disuasión del delito. Mi pregunta es, de los países en América Latina, ¿hay alguno en especial donde funcione en todo caso la rehabilitación principalmente? Yo particularmente no lo creo, doctor, pero usted lo ha expuesto y de eso se trata, porque si alguien entra a cumplir una condena, se supone que durante esa transición o durante ese camino, caramba, hay algún atisbo de rehabilitación, pero eso es lo que no se ve y yo entiendo que hay que trabajar desde el fondo para rehacer este tejido social que aquí en el Ecuador al menos está roto, doctor Costaín. ¿Cuál es su criterio, doctor? Sí, a ver, comparto totalmente, ¿no? Perdón. Sí, siga por favor. En Latinoamérica ha fracasado, mira, no te hablo del Ecuador, te hablo de Latinoamérica. Latinoamérica ha fracasado en los diseños penitenciarios, no solamente en el caso ecuatoriano, varios países, en este caso de Latinoamérica,
a la larga fracasan en este sistema. No puedes mirar tú a un país latinoamericano y decir tengo un mejor modelo penitenciario o en general, porque no existe. Yeah. Si nosotros queremos, y te hablo de América Latina en general, no solo te hablo de Latinoamérica. Sí. Mira, tal vez, hablando de América como tal vez en los Estados Unidos tienes un sistema donde a la larga la imposición de la pena es distinta, pero a la larga tienes un sistema de rehabilitación o de contención mucho más seguro y más digno en general para las personas. Pero a nivel de Latinoamérica, mira, en este caso ninguno. Quizás, por eso te digo, si nosotros quisiéramos mirar un país en el cual ha tenido éxito para mejorar su sistema penitenciario, iríamos en este caso a Noruega, a Finlandia, a Países Bajos, esto es a Holanda, donde realmente sí pudiéramos, se puede tener a la larga una mejor muestra de lo que han hecho estos países, que a la larga no sé qué tanto podría funcionar en el Ecuador, porque a la larga nosotros tenemos un grave problema de seguridad del cual la academia no se puede abstraer, es decir, los conceptos académicos del aula universitaria hay que compararlos realmente con la realidad que está viviendo el país. Entonces, es algo innegable que la sociedad como tal necesita defenderse y necesita tranquilidad. Yo he sido partidario, incluso en el momento en que se tome la decisión de ejecutar un cambio constitucional, que podrá ser en cualquier momento, el sistema de prevención general tiene que entrar a debate. Y hay que ir viendo otros modelos de sistemas de prevención. ¿A qué me refiero con la prevención, Ramiro y Alberto? Me refiero en la filosofía que tienen los estados para mantener un sistema carcelario. Es decir, el por qué una persona está en la cárcel. El día de hoy, el único axioma que se tiene que aplicar aquí es que una persona está en la cárcel porque el Estado está en la obligación de reinsertarlo en la sociedad. Es decir, ninguna persona puede estar ahí porque la sociedad se puede sentir más tranquila o porque la sociedad tiene derecho a defenderse, que es lo que dice un gran profesor académico, que dice, no, la sociedad tiene derecho para defenderse. Pero entonces, en este nuevo modelo de Estado, cuando se tome la decisión de ejecutarlo, hay que ir analizando concretamente este sistema de prevención general e irlo replanteando por un sistema de prevención especial, donde yo me concentre en dos cosas. Sin dejar a un lado el sistema de la prevención o la rehabilitación, también me puedo concentrar en que la sociedad también tiene derecho a defenderse, claro, porque hay casos en los cuales pueden ser mucho más críticos sobre un sistema de prevención o rehabilitación donde hay personas que tal vez por uno u otro factor permanentemente estén ingresando y saliendo del centro de privación de la libertad. Entonces, hay casos en los cuales ya no pueden analizarse como el resto de casos, sino que hay que verlos en un aspecto individual. Entonces, mira, es muy complicado responderte ahora, ver un país de Latinoamérica donde realmente funciona un sistema de prevención, no hay. Y esta consulta que tú haces es una consulta que en los foros académicos o de conferencias siempre se hacen, ¿no? Donde a veces nos reunimos varias personas de Latinoamérica y la crítica siempre es a un mea culpa, a nuestros propios sistemas de rehabilitación, donde hay que ser conscientes en que no lo hemos logrado solucionar. Claro. Es importante, a mí me parece, con esto concluyo, vi con buenos ojos que el gobierno busque la implementación de un ministerio de política criminal. Esto es clave y es importante, porque de ahí y de ese ministerio de la política criminal, entonces es donde salen los planes de prevención y salen los futuros planes que podrían ser para mejorar el sistema de contención. Entonces, eso es vital que exista en el Ecuador, ojalá se logre implementar, porque básicamente es necesario. Sin eso, es muy difícil generar políticas y soluciones. Interesante, doctor Costaín. Muchas gracias en todo caso por participar con nosotros y darnos un espacio de su tiempo aquí en Diálogo. Muchas gracias, doctora. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Les ofrezco estar presencial la próxima vez. Un abrazo. Así es, tiene falta el día. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Atención, padres aventureros. Safari Bag es el nuevo parque de bicicleta del Malecón 2000, diseñado con rampas de baja dificultad especialmente para niños de 3